Bueno, en el programa de hoy tengo el placer de conversar, y digo así, conversar porque creo que la entrevista tiene que ser un poco eso, ¿no? Una charla, un ida y vuelta, con una amiga muy querida, con quien hemos compartido muchos espacios, o al menos uno muy importante de militancia. Y estoy hablando de Ana Laura Ranchisky. Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Inés? Bien. ¿Cómo te presentarías a vos misma? Uy, qué difícil. En general me pongo a pensar cómo hacer para contar todo lo que hago sin abrumar a la gente. Y en ese momento en el que empiezo a contar todo lo que hago, me doy cuenta de que es un montón y no entiendo bien cómo hago todo eso a la vez y entonces ahí me abrumo yo y queda equilibrado un poco entre la abrumación de Leotre y la mía. Pero bueno, y va cambiando, depende de los momentos, ¿no? Hay momentos en los que me he presentado como principalmente como coordinadora de espacios comunitarios, otros momentos donde me siento más en mi rol de docente, que soy docente de primaria. También soy madre, también tengo un proyecto comercial con mi pareja y en mis espacios de militancia, bueno, coordino equipos en los que trabajamos con familias, con niñeces y adolescencias en situaciones de vulnerabilidad, también en el espacio que compartimos y co-creamos en la Casa de la Mujer en Uspallata, un hermoso pueblito en la montaña mendocina. Y bueno, he coordinado también proyectos sociocomunitarios, socioproductivos, y no sé si me olvido de algo, seguro que de alguna otra cosa más me olvido, pero un poco sería eso. Anita, ¿y en qué momento recordás o viviste como un hito, digamos, un antes, un después, el asumirte sobre todo en estos últimos roles que vos estás mencionando, ¿no? Como referente, coordinadora de espacios comunitarios, de militancia. ¿Recordás en qué momento de tu vida fue eso? Donde decís, ah, soy esto, ¿no? Yo creo que primero fue pasando, ¿no? Fue ocurriendo de asumir esos roles y transitarlos y recorrerlos y no fue una cosa continuada, fue más bien discontinuo, hubo momentos donde lo hice con más energía y otros momentos donde lo personal pasó por arriba y tuve que parar un poco y después retomar y demás. Si yo me pongo a pensar, creo que un poco pasó siempre. En toda mi historia, de alguna manera, asumí esos roles por momentos, lo pienso hasta muy lejos en el tiempo, cuando en mi adolescencia o cuando tenía, no sé, veintitantos y estaba en trabajo en relación de dependencia y de alguna manera siempre terminaba en ese rol de cuando alguien necesitaba ayuda o una escucha o información que no tenía, terminaban acudiendo a mí, por ahí buscábamos juntos esa información si yo no la tenía o acudíamos a otras personas. Eso fue pasando siempre, pero creo que asumirme como en mi rol de militante, de feminista y demás, te diría que hace, no sé, 8 años más o menos, 8, 9 años. Un poco más, tal vez. Sí, porque por ahí en 2013 yo llegué a Uspallata a fin de 2011 y en 2013 empecé a militar espacios barriales, ¿no? A compartir con nuestro compañero el Willy espacios socioeducativos en uno de los barrios de acá del pueblo, en el Villa Clarita, y ahí como que empecé a construir más mi rol más consciente, ¿no? De militancia barrial y demás. Y después ya presentarme así, no sé, hace 6, 7 años, cuando me decían, bueno, ¿y vos qué haces? Bueno, hago todo esto. ¿Y sentís que
que desde ese momento fue cambiando algo en tu cotidianidad, en ese momento ya eras mamá, con un Sí, acto recién nacido casi, o sea, de un añito, ¿no? antes, mucho antes, porque Astor nació fin de 2015. Ah, claro. O sea, yo como estudiaba, estaba estudiando para docente, empecé 2 veces la carrera porque me mudé y demás, pero ya cuando estaba estudiando en Neuquén, yo la tenía a mi hija más grande, la Vicky, recorrí, o sea, todo el embarazo de la Vicky, que cumplió 15 ahora este año, lo hice estudiando y también interviniendo en espacios sociocomunitarios allá en Neuquén, muy esporádicamente y más que nada en las escuelas, pero en las escuelas como practicante y como residente, pero ya con un posicionamiento político y además que Neuquén ya de por sí tiene, no hay escuela como si te pasa en Mendoza, que por ahí acá te encontrás docentes que te dicen, no, no, no tenemos posicionamiento, somos neutrales. Bueno, no, en Neuquén no pasa eso. O sea, todo el mundo tiene un posicionamiento político, el que sea, pero hay como más conciencia por ahí de eso. Y bueno, tuve los 2 embarazos estudiando, después en 2012 nació Juana, y ahí estuve un año que no estudié, ni estuve en escuela ni demás, y 2013 ya empecé a trabajar en escuela en Uspallata, con las dos muy chiquitas, y Astor nace en 2015, pero ahí yo ya estaba en los espacios sociocomunitarios del barrio, que estuvieron ahí las vecinas, acompañaron también todo el embarazo del Astor, iba con los tres re chiquitos al barrio, y ahí, como te digo, son momentos, por ahí cuando estaba estudiando, sí, me cambió mi cotidianidad de tener que ver, a ver cómo hago para generar el cuidado de Vicky que era bebé, y después cuando empecé a trabajar en los barrios acá, también, bueno, ¿qué hago? Las llevo conmigo, las dejo con alguien que las cuide, cómo me genero esos espacios para compatibilizar lo doméstico y la crianza y demás, lo mismo cuando yo iba a participar en alguna movilización, en alguna concentración, bueno, ¿cómo hago con eso? ¿Con quién quedan las niñeces? ¿Cómo organizo mis horarios de trabajo? Igual yo en eso siento que desde el momento cero yo siempre prioricé los espacios de militancia sobre otros espacios, que eso después me pasó factura también, ¿no? ¿Cómo Pero sería eso, Anita? y por ahí, o sea, desde el plano económico, yo no tenía historia en tomarme una licencia en mi trabajo para ir a una movilización o alguna actividad política o alguna reunión. Yo me tomaba la licencia y chao, o sea, no. Incluso en los momentos donde la situación económica era acuciante, grave, trágica, podemos decir, pero yo igual decía, bueno, a ver qué. Hubo un año y medio que por ello trabajé doble turno en la escuela, y después dije, ¿para qué hago esto? Estoy desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde adentro de la escuela, están mis hijas siendo cuidadas por otras personas y yo no pudiendo ni disfrutar de nada, ni de lo que hago de la escuela, ni de los espacios políticos, ni de la crianza, ni de nada, entonces no tenía ningún sentido. Eh, y después, sí, me pasó de estar más, poner más energía en los espacios de militancia y demás que en la crianza de mis peques. Y bueno, hoy estoy invirtiendo un poco esa energía, dando la vuelta y poniendo más tiempo de mí en la crianza, aunque bueno, ya hace un par de años igual que lo estoy haciendo, que en otros espacios políticos, porque bueno, también porque los espacios políticos han tenido su devenir y, y también me ha pasado eso, ¿no? De decir, he puesto tanta energía en la construcción de espacios y de grupos y demás, y ver que no era tan recíproco como por ahí nos imaginábamos. Entonces, no desde un lugar de, bueno, como de desilusión, sino en un lugar de decir, bueno, por ahí hay que bajarle la intensidad
de energía algunos espacios porque las cosas van a terminar ocurriendo a su tiempo, eh, y nosotras no somos eternas. Ujú. Entonces hay que aprender a ver dónde una pone la energía y no terminar descuidando cosas que son importantes también, Tal cual. ¿no? Muchas veces hemos hablado de que también en los espacios de militancia, incluso siendo muchas de nosotras mujeres que maternamos y demás, se piensa también desde una cabeza muy masculinizada, ¿no? Donde tenés que darlo todo, porque han sido espacios históricamente ocupados por varones que quizás Ujú. no se pensaba, bueno, ese varón si está paternando, si cuida de otras personas y demás, también tiene que dedicarle tiempo, ¿no? Siempre había otras mujeres que lo hacían, por eso ellos podían dedicarle con una entrega casi absoluta, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, de alguna manera está construido así, está naturalizado, pero a la vez también como cuando desde el feminismo nos ponemos a pensar que hay presiones también sobre los varones, está la presión de ese rendimiento, ¿no? Que funciona más conscientemente, menos conscientemente, pero opera. Y yo quiero creer, quiero confiar en que también hay varones que les gustaría poner más energía en otros aspectos de su vida, pero que se sienten muy presionados por ese rendimiento absoluto y esa productividad permanente la que tienen que rendir cuentas, ¿no? Y funciona así un poco el mundo de la política. Hubo un tiempo que hubo así un esbozo de querer brotar algo diferente, pero bueno, no se pudo consolidar. Me parece que las herramientas del patriarcado son más fuertes o lleva más tiempo. Por ahí yo creo que transformar esas estructuras y esa lógica y esas prácticas lleva mucho más tiempo del que tenemos de vida. Ujú, Entonces, hay que también poder construir y confiar, ¿no? También nosotras no nacimos en otro planeta, nacimos en este, y también estamos atravesadas por esas presiones y por los egoísmos y los egocentrismos, y es también por decir, bueno, criemos otras generaciones que puedan continuar o no. O sea, y poder soltar eso también, o sea, yo poder eh, generar espacios donde haya niñeces y juventudes que mamen otras cosas o las mismas, no sabemos, porque también nosotras terminamos militando en estos espacios y habiendo crecido por ahí con estructuras patriarcales y crianzas muy patriarcales y demás, entonces no es que si naces en una familia súper machista no vas a militar. Hay que como sentir esa necesidad de no, tenemos que generar infancias, adolescencias que tengan otros recorridos, que puedan ser conscientes de sus derechos y de su derecho a participar y demás. Y por ahí hay infancias y adolescencias que no lo recorren y lo terminan haciendo. Entonces, terminamos también a veces tratando de controlar cosas que están fuera de nuestro control y perdemos también energía ahí. ujú. Estaba escuchándote y pensaba en este contexto, ¿no? Actual, de tanto mensaje de odio, también con una situación de las agrupaciones, de la militancia que viene como con mucho desgaste de muchos años. Ujú. Cómo estás viviendo vos y el colectivo, digamos, de los compañeros allá en Uspallata, en Mendoza, la situación, en lo cotidiano, ¿no? La situación socioeconómica actual? Yo tengo momentos de mucha desilusión donde veo por ahí personas que en su momento participaron y que parecían acordar con esto de pensemos cómo construimos un mundo más igualitario, menos violento y demás. Y por ahí las veo como
tomar decisiones, esto, muy atravesadas por las presiones de producir y del consumo y cosas opuestas a lo que siempre trabajamos. Pero también pienso que por ahí es un momento en donde se activa en la gente el modo supervivencia. Entonces, y eso arrasa con todo lo que puedas haber construido. Entonces, y además, como hemos trabajado históricamente o tratado de impulsar la reflexión y la conciencia política y demás en sectores de mucha vulnerabilidad, son sectores que siempre vivieron en modo emergencia y en modo supervivencia. Entonces, es muy difícil que eso no se active o que se prioricen otras cosas, ¿no? Que haya compañeros, compañeras que digan, bueno, no importa, no importa que no tenga para comer, vamos a seguir peleándola, vamos a seguir militando, resistiendo, porque la realidad es que no, son muy pocas las personas que pueden decir, bueno, Dios proveerá y pongo mi energía en seguir construyendo esto otro. Pero también me cruzo con compañeras con las que yo tenía ese, uy, pero qué mal. Al final, después de tantos años de pensar en que la economía puede ser diferente, que no hace falta depender de un patrón o de una empresa que te explote para generarte tu sustento y que tenemos las herramientas y la cabeza y todo para generar los propios espacios productivos y demás, verlas hoy trabajando en situaciones de precariedad económica y de vulneración de derechos porque no les queda otra, pero juntarme a hablar y ver que siguen con una claridad política. Es decir, no, yo con esta propuesta no me cabe, no me copa, ver compañeras muy claras, concretamente compañeras que las han invitado para ser prestadoras de servicios de empresas mineras y que han ido a reuniones y que han hecho preguntas muy atinadas, como por ejemplo, bueno, ¿y vamos a tener un salario en blanco? ¿Y cuál va a ser nuestro seguro? ¿Y cómo nos van a garantizar esto? ¿Y cuántas horas son? Y demás. Y que del otro lado se hayan quedado, viste, las empresas como, no nos esperábamos encontrar con esto, y medio zapateando, y las compañías me decían, no, esto no nos parece bien, o sea, más allá de que tenemos un posicionamiento político respecto a el extractivismo y demás, que desde ese lugar de la economía popular digan, no, esto es explotación y no vamos a entrar en esto. Entonces son como, respecto a lo que preguntabas, yo no creo que no haya dejado huella lo que hicimos tantos años eh, en los sectores con los que trabajamos y las personas con las que construimos. Creo que es un momento de dificultad donde las personas se ponen, sí, en este modo supervivencia. Eh, yo creo que igualmente hay pensamientos conservadores respecto a la comunidad LGTB que persisten, incluso en los sectores y con las personas con las que hemos trabajado. Pero creo que cuando hay discursos de odio tan fuertes como los que vemos a diario, yo creo que algún ruido hacen. Y me pasó que este año, en el espacio de la Casa de la Mujer, tuve consultas de mujeres que esperaban recursos, que existieran recursos, que existieron y que ya no existen más, porque este gobierno los destruyó, pero tenían conciencia de que tenían derecho a acceder a eso, ¿no? Como, y bueno, ¿y cómo accedo a un espacio terapéutico? ¿Y cómo el Estado no tiene este equipo que me acompañe? ¿Y cómo puede ser que la justicia se demore tanto? O sea, y ya que estén esas preguntas, aunque no esté la claridad de que nosotros somos un espacio comunitario, que no tenemos responsabilidad sobre eso, que son otras las personas que tienen, pero ya esa demanda del derecho creo que es terreno ganado.
a veces me agarra el bajón y digo, con qué poquito que nos conformamos, ¿no? Con que ya esté esa conciencia. Pero bueno, a la vez es un montón, son cosas que por ahí hace años no existían. Ujú. Sí, hace rato hablabas de algo referido a la ilusión, ¿no? Como esto de no esperar o pretender que vamos a cambiar el sistema patriarcal, ¿no? Pero sí saber que estamos construyendo a desarmar ideas que estaban muy naturalizadas. Y esto que estás mencionando ahora tiene que ver con eso, con que con el tiempo e incluso en situaciones adversas nos encontramos con que eso que se pudo sembrar, ¿no? Se ve reflejado en estas microinstancias, ¿no? De lo cotidiano, de necesidades y que ahí están O presentes. o de mujeres que se acercan a las escuelas a reclamar cosas, ¿no? Que el Estado tendría que garantizar, y por ahí la desesperación de las docentes o de los equipos directivos, pero ¿y cómo esta persona me viene a pedir esto que no está, que no existe? Y bueno, pero bueno, recae sobre la institución porque es la cara visible, pero no está mal que las personas se acerquen y digan, ¿por qué no está este servicio para mi hijo, para mi hija? ¿Por qué la escuela no garantiza esto o lo otro? Recae sobre el hilo más fino, ¿no? Ujú, Pero bueno, recae. Por ahí hace unos años eran familias que se quedaban con, y bueno, es así, ¿qué va a ser? Como que se conformaban con la inexistencia de eso, y eso a mí me parece positivo, me parece en este corrimiento que hay político con este nuevo gobierno, donde hay una clase media o medio alta que se ve afectada por las decisiones de gobierno, incluso sectores populares, personas de los sectores populares que han apoyado esta propuesta tan violenta. Y yo en el día a día me encuentro con personas de diferentes espacios que yo digo, bueno, estas personas en esencia son buenas, pueden ser clasistas y demás, lo que quieran, pero en esencia no tienen ese odio. Se me acerca gente a decirme, mira, conozco una piba que está en problemas, qué sé yo, y yo sé que vos podés ayudar. Y eso me parece esperanzador, ¿no? Que incluso gente que optó por el odio y por la violencia, en esencia tienen la empatía, ¿no? De cuando veo a una persona en problemas, no le piso la cabeza, busco a ver cómo la puedo ayudar. Y ujú, creo que eso no sale del aire. Creo que sí, son muchos años de institucionalizar el acceso a los derechos. Me parece que esté el fruto y ojalá que eso no se pierda, que no esté en la gestión del odio tanto tiempo como para que eso se borre. Porque a veces nos da esta sensación, ¿no? De, uy, tantos años trabajando en el derecho a la educación, a la igualdad, a la educación sexual integral, que a pesar de que tiene ya casi 20 años esa ley, nunca se logró eh, instalar en los espacios educativos como otras cosas, como la matemática, la lengua. O sea, ujú, sigue siendo algo que la gente discute, que dice, no, pero ¿por qué mis hijos? Que está bien igual, no está mal eso. Pero no dice, tantos años que llevó lograr que la gente acepte el acceso a los derechos para todas las personas, y qué sé yo, y que pareciera que desde de un plumazo se borra, y estas escenas de la vida cotidiana que me hacen cruzarme con personas que en el fondo tienen empatía y demás, digo, bueno, no, no se borró de un plumazo. Algo logró consolidarse, lo, no, que no te dicen, evidentemente, si yo sé que esta persona tiene acceso, derecho a acceder a todo esto, pero lo practican. Y ahí es donde yo veo que esas cosas se consolidaron y me parece que está bueno. Que no, no está todo tan perdido, me parece, o al menos es mi ilusión, que no esté todo tan perdido. necesitamos un poquito, ¿no? De sentir eso para seguir andando, ¿no? Hablabas recién
que es esperanzador poder encontrarnos con estas pequeñas escenas que no son tan pequeñas porque constituyen y forman también subjetividad. ¿sí? Y nos permiten seguir tejiendo en lo colectivo y en lo cotidiano redes de solidaridad, de ayuda, de escucha, de sostenernos, ¿no? De resistir. Sí, 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 totalmente. Yo sé que, bueno, Payarte es un pueblo muy chiquito y nosotras trabajamos muchos años acá, entonces está muy consolidado el espacio, muy reconocido socialmente, pero trasciende el pueblo. A veces me doy cuenta de eso también, que hay personas que me llaman de la ciudad cuando tienen alguna situación, incluso personas que ocupan lugares en el Estado, cargos en el Estado, que se supone que tendrían que estar haciendo esta tarea y que por ahí se comunican conmigo para decirme, tengo esta situación, no sé, ¿qué hago? Y mi primer reacción es, qué bronca que esta persona esté ocupando un cargo, cobrando un sueldo, que pagamos entre todas y todos, y qué sé yo, y que terminamos desde un espacio comunitario orientando o resolviendo o intentando, ¿no? Decir, bueno, mira, se supone que ustedes tienen todos estos recursos para abordar esta situación. Interiorizate del trabajo que estás haciendo, un poco me gana la bronca a veces, eh, pero digo que el trabajo comunitario trasciende el pueblo, trasciende incluso la provincia a veces, y eso está bueno. Me parece que está bueno que estos espacios no pierdan la visibilidad, aunque tengamos poquitas herramientas para poder acompañar. Y yo creo que a veces pensamos que tenemos poquitas herramientas porque nuestras expectativas son un montón, son muchas. Sí, Anita, sí, tal cual. ¿qué le dirías a esa Ana, a esa Ana Laura del 2013, cuando empezó a militar fuertemente en el barrio? ¿Qué le diría la Ana de hoy? Teniendo en cuenta todo este recorrido, ese recordar también todo lo que hiciste y Agárrate fuerte, agárrate fuerte porque se, va a ser difícil, pero va a estar bueno también. Esto es una montaña rusa, pero está buena también la montaña rusa. Y son momentos, ¿no? Hay momentos que están buenos, otros que no están tan buenos, pero a la larga yo veo los frutos en todo, hasta de los peores momentos. Lo veo todo como un aprendizaje y, y voy entendiendo también momentos donde me angustiaba por estas expectativas de lo que queremos ver y de los resultados que queremos obtener y no obtenemos, pero que en el tiempo hay otros resultados también, ¿no? Eh, Se lo decía a mi hijo de 9 años jugando ayer, un juego de mesa. Vos querés encontrar esta ficha y te porfías en encontrar la ficha y cuando vas porfiado en encontrar la ficha te perdés un montón de otras jugadas. Y por suerte la vida a menos a mí, me permite en el tiempo ver que estuvo bueno ir atrás de la ficha, pero que también estuvieron buenas las otras jugadas que aparecieron en el camino y que estuvo bien también animarme a jugarlas, ¿no? Y no quedarme, bueno, voy atrás de la zanahoria y lo que aparezca en el camino, que siga su camino. bonito. Eh, Gracias, gracias por este momento, Anita.